Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Intimidante, me intimido a mí mismo cuando me presentan, porque en el fondo yo digo, chuta, ojalá sería bueno conocer un tipo como este, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también uno tiene que ser humilde también y aprender cada vez de todas las personas que están aquí. Yo encantado que haya tanta juventud presente, porque la idea de que uno esté aquí es para aprender, no para enseñar. Yo creo que uno lo que tiene que hacer como persona, ¿no es cierto?, como gente que ha estudiado muchos años, es tratar de inspirar a la gente más que en el fondo tratar de enseñar. Así que yo creo que una de las cosas que más me reconforta, ¿no es cierto?, de estar aquí es sobre todo a verlos a ustedes tan jóvenes, ¿no es cierto?, interesados por estas cosas, e invitarlos también a seguir la senda del estudio, porque si uno quiere cambiar el mundo en que vive, lamentablemente uno tiene que dar algunos primeros pasos, y esos primeros pasos tienen que ver con lo que a usted a veces mucho les da un poquito de, un buen chileno, lata, ¿no es cierto?, de levantarse temprano en el colegio, porque la verdad es que da lata. El secreto que les voy a contar ahora es que ustedes van a pasar por el colegio 2 veces. Primero cuando estén aquí ahora, ¿no es cierto?, y segundo después con sus hijos. Y ahí se dan cuenta que en el fondo van a tener otra mirada, ¿no es cierto?, y van a entender muchas de las cosas en retrospectiva, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que también podamos juntos, ¿no es cierto?, recorrer este camino, ¿no es cierto?, y que sea algo entretenido, ¿no es cierto?, que no sea algo, ¿no es cierto?, que sea una tortura, algo que, ¿no es cierto?, que nos inspire, ¿no es cierto?, desagrado, sino que sea una iniciación, ¿no es cierto?, a lo que es la aventura de aprender. Yo tengo 2 micrófonos y me siento como un señor de ISIS, así que no sé si voy a explotar en algún momento, pero así que si se acoplan, por favor, las disculpas del caso. Bueno, hablemos de la tecnología en la escuela, y esto tiene unos signos de ¿cómo se llama?, unas comillas, ¿no es cierto? Y vamos a ver este racionamiento de por qué tenemos estas comillas, ¿no es cierto?, en estas cosas. Bueno, hagamos un poco de historia moderna, no hay tiempo para llegar a la época de las pirámides, así que vamos a hacerlo, ¿no es cierto?, a partir del siglo XVIII y del siglo XIX en adelante, y tratemos de hacer una especie de retrospectiva de lo que significó la introducción de la tecnología en la escuela. La introducción de la tecnología en la escuela partió primero con las películas, ¿no es cierto? Se empezaron a generar las películas comerciales, muchas que eran mudas, ¿no es cierto? Después se pasó al color. Después, ¿no es cierto?, alguien dijo, mira, qué interesante, ¿no es cierto?, podemos hacer las primeras películas educativas, y se empezaron a introducir películas en los colegios. Creo que allá por atrás me soplaron a alguien, ¿no es cierto?, que todavía, ¿no es cierto?, hay rollos de películas allá atrás, ¿no es cierto?, así que esto era algo que no era, que hasta hace poco era algo que se usaba, ¿no es cierto?, y finalmente, ¿no es cierto?, ya en la década de los 30, ¿no es cierto?, empezaron los departamentos de educación visual en algunos colegios. Paralelamente, ¿no es cierto?, surge la radio, ¿no es cierto?, como invención en 1920, donde se empiezan a hacer las primeras licencias de estaciones educativas para radio educativa. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el mundo entra en guerra, ¿no es cierto?, y muchos de los países tienen la brillante idea de mandar a todos sus profesores al frente, ¿no es cierto?, y se dan cuenta que no tienen profesores para enseñarles dentro de la escuela, ¿no es cierto?, y por lo tanto tienen que surgir ciertas alternativas tecnológicas, ¿no es cierto?, que nos permitan de alguna forma suplir esa falta, ¿no es cierto?, de gente en la escuela. Entonces empiezan los primeros programas educativos radiales, ¿no es cierto?, se genera, ¿no es cierto?, una radiodifusión educativa nacional, esto pensando principalmente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Europa, para ya finalizado, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, hay un uso extendido de la radio. Y al mismo tiempo que surge esta tecnología de la radio, ¿no es cierto?, empieza la televisión, ¿no es cierto?, también surge como apoyo, ¿no es cierto?, a la escasez de maestros, porque bueno, ya nos aprendimos la lección con la Primera Guerra, tenemos que hacer una Segunda Guerra, y por lo tanto, bueno, también, ¿no es cierto?, mandamos nuevamente a los maestros al frente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se utiliza la televisión, ¿no es cierto?, como apoyo a la escasez de maestros, ¿no es cierto? Se empieza a usar la televisión de uso instruccional. En Chile esto llega un poco más tarde, no sé si se acuerdan ustedes del Teleduc, ¿no es cierto?, donde todas las mañanas se levantaban temprano, ¿no es cierto? Bueno, la televisión en ese aspecto jugó un rol fundamental, ¿no es cierto? Aquí los jóvenes no van a entender muchas de esas cosas, pero aquí los más viejos, ¿no es cierto?, vamos a hacer unas bastantes recogidas de carnet, ¿no es cierto?, con muchas cosas de las que van a ver aquí, ¿no es cierto? A mediados de los 60, ¿no es cierto?, se utiliza la televisión como herramienta de aprendizaje, pero declina, ¿no es cierto? En los 70, ¿no es cierto?, surge nuevamente un ímpetu de esto, ¿no es cierto?, surgen programas educativos como Plaza Sésamo, ¿no es cierto?, como cosas que son más recientes, que alguno de los jóvenes conoce Plaza Sésamo, ¿no? Ah, menos mal, ¿ah?
Y ya en los 70, ¿no es cierto? A principios de los 80 empieza el tema del uso de los computadores. O sea, empiezan estos computadores que, ¿no es cierto?, que antes se metían en piezas tan grandes como esta, ¿no es cierto?, empiezan a miniaturizarse, ¿no es cierto?, y son capaces de utilizarse, ¿no es cierto?, ya más extendidamente, ¿no es cierto?, en la universidad, en primer lugar, donde empieza, ¿no es cierto?, la televisión como las TIC a enseñarse como asignatura, ¿no es cierto?, parte de los primeros computadores en la escuela, aparece el logo, la tortuguita. ¿Quién jugó con la tortuguita? Ese es de los míos. Empiezan los procesadores y planillas de cálculo, ¿no es cierto?, a utilizarse dentro de la escuela, lamentablemente siempre como asignatura, ¿no es cierto?, es como una cosa externa, ¿no es cierto?, que no va dentro, ¿no es cierto?, de la escuela por sí misma, ¿no es cierto?, pero parte, ¿no es cierto?, ya en los 90, ¿no es cierto?, de la explosión de esto en Chile con el venimiento del proyecto Enlace, que Enlace, quiero decir que fue pionero en su momento. ¿Por qué? Porque en los 90 no existía todavía la forma de conectarse a la internet, todavía se habían recién inventado los browsers que estaban en forma experimental, ¿no es cierto?, el Netscape, que era el Mosaic, que era uno de los primeros browsers que se inventaron, pero Enlace inventa una forma de navegar esta plaza, este concepto que se adelanta, ¿no es cierto?, a su época, ¿no es cierto?, que es un poco obsoleto, ¿no es cierto?, cuando aparecen estos navegadores, pero fue especialmente innovador porque tenía la ambición de conectar a la escuela. Yo vi personalmente, ¿no es cierto?, ahí los modems, ¿no es cierto?, con los cuales llegaban, ¿no es cierto?, los cables de cada una de la escuela, pero además tenía un esquema de navegación que era bastante intuitivo y novedoso, pensado en los niños. Y esa cosa, Chile fue pionero, ¿no es cierto? Empieza, ¿no es cierto?, a desarrollarse el software educativo, la internet, ahora los PC, ¿no es cierto?, aparecen masivamente, ¿no es cierto?, empiezan a verse los proyectores en la sala de clase, que antes eran cosas más grandes como eso, un proyector uno tenía que llevarle en una maleta a la sala de clase, ¿no es cierto?, ahora son unas cosas que son bastante livianas. La tecnología ha ido avanzando. Ya, ¿no es cierto?, pasado, ya empezando el siglo XXI, ¿no es cierto?, empezamos a ser invadidos de tecnologías de laptop, de estas pizarras interactivas, de estos computadores, ¿no es cierto?, baratos, ¿no es cierto?, para el aprendizaje, netbook, tableta, smartphone, que es lo que vemos, ¿no es cierto?, actualmente y todos los días. Ahora, cuando hablamos de tecnología, entre comillas, pensamos en máquinas de un cierto tipo, ¿no es cierto?, y algunas de las que están aquí, ¿no es cierto? Aquí viene, ¿no es cierto?, la parte chocante, ¿no es cierto?, para los que somos más viejos, ¿no es cierto? Aquí están las películas, los mimeógrafos, ¿se acuerdan los mimeógrafos? ¿No es cierto? La radio, los proyectores de diapositiva, para los más jóvenes las diapositivas antes eran esto, ¿no? Estas fichas, ¿no es cierto?, de negativo que se pasaban, ¿no es cierto?, de ahí viene el nombre de las diapositivas de las presentaciones de PowerPoint, ¿no es cierto? Las máquinas de escribir, yo creo que ninguna aquí, los chicos aquí ha visto una máquina de escribir. ¿Sí? ¿Ustedes no saben una máquina de escribir? En serio, fósiles. Televisores, ¿no es cierto?, VHS, ¿no es cierto?, uno antes lo ponían, ¿no es cierto?, lo sentaban, ¿no es cierto?, frente a una tele y le ponían, ¿no es cierto?, el cassette educativo, el VHS educativo, ¿no es cierto?, los retroproyectores, ¿no es cierto?, donde uno escribía, ¿no es cierto?, las fotocopiadoras y los faxes, que antes era como la gran tecnología, los faxes, y ahora es una cosa que, ¿quién usa un fax ahora? ¿Cierto? Todas estas cosas han pasado, han sido obsolescentes, pero una de las principales cosas que hay que destacar que esta tecnología, en primer lugar, genera grandes expectativas de progreso, ¿no es cierto? El desarrollo, ¿no es cierto?, pasa por estas máquinas. Y en segundo lugar, todas estas tecnologías no fueron concebidas por la educación. No fueron inventadas especialmente para ser utilizadas en la educación, sino que vienen de otro ámbito, especialmente, ¿no es cierto?, del ámbito empresarial, ¿no es cierto?, y se utilizan, ¿no es cierto?, en la educación. Y eso significa, ¿no es cierto?, que en estas apariciones de tecnología hay como grandes oleadas, ¿no es cierto?, donde primero era la oleada, ¿no es cierto?, de las películas, después era la oleada, ¿no es cierto?, de la radio, después la oleada de la televisión y ahora, ¿no es cierto?, la oleada de la tecnología, de las TIC, ¿no es cierto?, de la tecnología de información y comunicaciones. Eso quiere decir que la introducción de la tecnología en los colegios no es algo nuevo, es algo que es un proceso que ha sido sistemáticamente y que de alguna forma se entiende como si fuera un proceso refundacional donde cada vez, ¿no es cierto?, hay que introducir tecnología en la escuela, pero la verdad es que en los últimos 2 siglos no hemos pasado introduciendo tecnología en la escuela, salvo que son cosas que nosotros a lo mejor no eran tan, entre comillas, novedosas o tan digitales, ¿no es cierto?, como las tecnologías actuales, pero nos hemos pasado tratando de meter tecnología en la escuela desde hace más de 100 años. Y por lo tanto, estamos en un capítulo nuevo, pero de una historia antigua, ¿no es cierto? Hablamos de la transformación de la educación, ¿no es cierto?, por medio de la tecnología, entre comillas, ¿no es cierto? Y aquí voy a citar una frase que dice que, está censurada esa frase, pero porque quiero que adivinen quién la dijo y cuándo la dijo.
Creo que, tecnología misteriosa, están destinadas a revolucionar nuestro sistema educativo y que en pocos años reemplazarán en gran parte, si no completamente, al uso de textos escolares. ¿Quién creen que dijo esto? ¿Y cuándo lo dijo? Esto lo dijo Thomas Alva Edison en 1922 y se refería, ¿no es cierto?, a las películas. Perdón, ups. Esta es la tecnología, ¿no es cierto?, eso siempre acompaña. Creo que las películas están destinadas, ¿no es cierto?, a revolucionar nuestro sistema educativo y en pocos años reemplazarán, si no completamente, al uso de textos escolares. Parece que las escuelas no le llegó el memo, porque yo sigo gastando gran cantidad de plata, ¿no es cierto?, en los textos escolares para mi hijo actualmente, ¿no es cierto? Y piensen esto, 1922. ¿Cuántos son esos? ¿94? ¿96 años? Y ahora, reinventando el texto escolar, ¿quién dijo esto? Tim Cook de Apple hace 4 años. O sea, le hemos dado, ¿no es cierto?, el certificado de función a los textos escolares hace mucho tiempo, pero todavía seguimos utilizando textos escolares. Ahora, ¿eso es malo? No es malo. Lo que es malo es tratar de pensar, ¿no es cierto?, de que la tecnología va a reemplazar y no va a complementar, y como yo siempre hablo entre comillas tecnología, no va a complementar, ¿no es cierto?, lo que tenemos actualmente. Bueno, ¿podemos ignorar la tecnología? Es algo que parece imposible, ¿no es cierto? No podemos meter la cabeza, ¿no es cierto?, en la arena como este señor que está aquí, y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que entender o tratar de justificar, no tratar de justificar, sino en el fondo darle una real connotación a lo que significa tener tecnología, ¿no es cierto?, en la sala de clase. Entonces, ¿por qué tecnología en la sala de clase? Bueno, en primer lugar, quiero decirles honesto, o sea, el tema del impacto de las TIC en el aprendizaje todavía no tiene una respuesta concluyente. Y principalmente es porque las evaluaciones que hemos hecho respecto al impacto de la tecnología han tenido relación con uso no intencionado de la tecnología. Si uno piensa en el fondo en darle más acceso a Internet o poner más computadoras en la escuela, eso no tiene necesariamente asociado a un uso intencionado pedagógico, y por lo tanto no podemos pedirle peras del olmo, ¿no es cierto? No podemos pedir que políticas públicas que están pensadas, ¿no es cierto?, en el cierre de brechas de acceso van a automáticamente producir aprendizaje, ¿no es cierto?, si es que no hay un uso intencionado, ¿no es cierto? Y segundo, también están ocurriendo ciertos fenómenos que tenemos que tomar en cuenta porque se están produciendo brechas, es decir, algunas se están quedando atrás. Y por eso quiero comentar algunas cifras con ustedes. En primer lugar, estas son cifras de la PISA 2009, ¿no es cierto?, que nos hablan, ¿no es cierto?, de las brechas entre la gente que tiene mejor, ¿no es cierto?, nivel socioeconómico y nivel sociocultural y con respecto a los resultados de PISA. Y aquí vemos ver que existen brechas, ¿no es cierto?, del uso de la tecnología en la casa o en la escuela. Estos son, ¿no es cierto?, las brechas, ¿no es cierto?, en la escuela. Por ejemplo, aquí podemos ver Turquía, que tiene una gran brecha, ¿no es cierto?, en los sectores, ¿no es cierto?, más acomodados contra los menos acomodados. En Chile también hay una gran brecha. Sin embargo, uno puede en el fondo pensar de que también a través de políticas públicas uno puede cerrar esa brecha si es que pensamos en el uso de la escuela. Chile tiene una brecha negativa en el uso de tecnología en la escuela. Eso significa que los grupos más ricos usan menos la tecnología en la escuela que los grupos más pobres, y por lo tanto, de alguna forma, esta brecha que se produce con el acceso en la casa la podemos compensar, ¿no es cierto?, por el hecho, ¿no es cierto?, como lo hace Portugal o que lo hace Italia, ¿no es cierto?, con el uso de la tecnología en la escuela. En segundo lugar, ¿no es cierto?, vemos los resultados de la prueba SINCETIC, que mide las habilidades y competencias digitales de los estudiantes, y vemos que, ¿no es cierto?, la mayoría de los establecimientos se encuentran en estadios iniciales de uso de tecnología, ¿no es cierto? Si bien uno podría pensar que los particulares pagados, ¿no es cierto?, podrían estar más avanzados, nos damos cuenta que la mayoría está en estado intermedio, ¿no es cierto? Y si vemos, ¿no es cierto?, cómo esto cambia entre el 2011 y el 2013, vemos que no hay mucho avance, ¿no es cierto? Sigue siendo, ¿no es cierto?, una gran cantidad de alumnos ¿no es cierto?, en los desarrollos iniciales, ¿no es cierto?, y en el sector, ¿no es cierto?, que uno podría pensar que es más adinerado, ¿no es cierto?, que tiene más acceso, no es particularmente mejor, incluso ampliado. Fíjense que aquí hay un 9,9% contra un 18,2% en 2011 en relación, ¿no es cierto?, a las competencias avanzadas de uso de tecnología. Y por lo tanto, esa situación hace que exista una brecha de acceso por un lado y por una brecha de cómo usar la tecnología efectivamente, porque no tiene que ver no solamente con el acceso, sino cómo yo uso la tecnología y cómo soy capaz de, ¿no es cierto?, de generar ciertas competencias en relación al uso de la tecnología. Si vemos el resultado de la prueba PISA en 2006 en ciencia, les puedo mostrar que existe una brecha, ¿no es cierto?, que entre la gente que tiene un cierto capital de base
y la gente que no tiene capital de base, que es lo que está en azul, y podemos ver que si aquí en el fondo el cambio en los niveles de competencia, ¿no es cierto? Este es un cambio, ¿no es cierto?, a mayor logro, ¿no es cierto?, el resultado de las pruebas de PISA 2006, y vemos que en este caso la gente con un capital de base, ¿no es cierto?, logra aprovechar las tecnologías, ¿no es cierto?, para aumentar esas competencias, pero las tecnologías tienen un efecto negativo, ¿no es cierto?, en aquellas personas que no tienen ese capital base. Por lo tanto, no es solamente un tema de acceso, sino un tema de competencia, de cómo esas personas, ¿no es cierto?, que no tienen ese capital de base, incluso las tecnologías pueden generar un efecto negativo. Por otro lado están los cambios en la fuerza laboral, ¿no es cierto? En los 60, ¿no es cierto?, teníamos en promedio, ¿no es cierto?, teníamos unas ciertas competencias, ¿no es cierto?, que era necesario utilizar, ¿no es cierto?, que tenían que ver con competencias más bien de tipo manual, ¿no es cierto?, rutinaria, ¿no es cierto?, con poca, ¿no es cierto?, competencia analítica, y esa frecuencia, ¿no es cierto?, de uso de la competencia en la vida diaria ha ido disminuyendo con el tiempo. Eso significa, ¿no es cierto?, de que en la medida que avanza el tiempo, cada vez necesitamos realizar labores que son más analíticas y sobre todo analíticas que no son rutinarias, ¿vale? Es decir, que en el momento ocurre un problema, algo que tenemos que resolver y no algo que sea sistemáticamente que ocurre y por lo tanto tenemos que echar a mano todos nuestros conocimientos, nuestra competencia para resolverla. Eso cada vez ocurre más en el tiempo y por lo tanto aquellas cosas que en este caso que eran más fáciles de enseñar a través de elementos digitales, ¿no es cierto?, cada vez son de uso más infrecuente. O sea, no solo basta enseñar conocimiento, ¿no es cierto?, que lo pueden encontrar en cualquier parte, que lo podemos digitalizar de cualquier forma, ¿no es cierto?, sino que también tenemos que buscar formas de enseñar otro tipo de competencias más avanzadas que no son tan fáciles de enseñar ni con tecnología o con tecnología. Tenemos el tema de que ahora hay una alfabetización digital distinta en este caso, una alfabetización que no corresponde, no significa necesariamente saber utilizar la tecnología, sino tiene que ver cómo saber utilizar la tecnología para buscar información, para generar otro tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Y lo que se conoce como la alfabetización digital 2.0 ahora tiene que ver con la variedad de prácticas y recursos culturales aplicadas a herramientas digitales que permiten elaborar, compartir contenido de diferentes modos, formatos, crear, colaborar y comunicar efectivamente, y esto entendiéndolo como cuando las tecnologías digitales pueden ser mejor usadas para apoyar estos procesos. O sea, ahora lo que hacemos nosotros es generar documentos, generar videos, generar una serie de elementos que nos permiten comunicarnos, expresar ideas, ¿no es cierto? Y eso no tiene que necesariamente saber con navegar en internet, comprender el computador, son competencias de un nivel más avanzado. Y por lo tanto, no basta, ¿no es cierto?, solamente habilitar el acceso para que esas competencias se aprendan de modo automático. Y por lo tanto, esta alfabetización digital no es un sinónimo de, ¿no es cierto?, las habilidades TIC funcionales, ¿cierto? Como les decía, no simplemente un saber usar. Se habla, ¿no es cierto?, de los nativos digitales versus los inmigrantes digitales. Y la verdad es que los profesores y padres no deben creer, ¿no es cierto?, que por ser adultos y no nacer en una cierta fecha, ¿no es cierto?, son menos competentes para mediar el desarrollo de la alfabetización digital. A los profesores, ¿no es cierto?, lo necesitamos más que antes. ¿Por qué? Porque el acceso a la tecnología significa una serie de también, por decirlo así, de peligros que necesitamos mediar y que los niños, ¿no es cierto?, que nuestros jóvenes de alguna forma también se aventuren, ¿no es cierto?, acompañados y guiados, ¿no es cierto?, lo que significa el uso de estos medios digitales, ¿no es cierto? Tiene que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, por saber si es que las fuentes que estamos utilizando son confiables. ¿Cuántos de ustedes buscan en la internet, ¿no es cierto?, y ven algo? Como por ejemplo una discusión que tuve con unos compañeros incluso de universidad ahora de que el hombre no llegó a la luna, ¿no es cierto? Y ustedes ven, ¿no es cierto?, cualquier blog de cualquier hijo de vecino que dice, no, el hombre no llegó a la luna porque no sabía la estrella. ¿Cómo confiamos o no confiamos, ¿no es cierto?, en esa información? Tenemos que ver que nuestras fuentes, ¿no es cierto?, donde buscamos la información sean confiables y por lo tanto no es solamente de llegar y buscar, no es solamente de meterse, ¿no es cierto?, en Google o en otro buscador, ¿no es cierto?, y encontrar la información. Eso es trivial. Lo importante es saber si esa información es confiable, cómo podemos comparar, ¿no es cierto?, con otras fuentes, elaborar una serie de elementos que nos permiten en el fondo tener un juicio, ¿no es cierto?, y por lo tanto hacer análisis crítico de la información. Eso no es automático y por lo tanto el rol de nuestros profesores es acompañar a nuestros niños, ¿no es cierto?, a nuestros hijos en poder, ¿no es cierto?, aventurarse en ese mundo digital que nos da mucha información. Pero mucha información también es basura, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que saber, ¿no es cierto?, entender la diferencia, ¿no es cierto?, y cómo utilizar esa información adecuadamente. Y por lo tanto,
Es sumamente importante no creerse el cuento, ¿no es cierto?, de los nativos, los inmigrantes digitales, ¿no es cierto? Es una cosa muy peyorativa, ¿no es cierto?, en el fondo, porque la verdad nosotros hemos sido afortunados en el sentido de que generacionalmente todas estas tecnologías nos han llegado de alguna forma incrementalmente, ¿no es cierto?, de a poco. Ahora a los niños de ahora todo esto les llega al mismo tiempo, ¿no es cierto?, Internet, ¿no es cierto?, el celular, el móvil. A nosotros nos dio primero, conectándonos a Internet, después que tuvimos acceso a Internet, ¿no es cierto?, tuvimos los teléfonos, después del teléfono tuvimos acceso a Internet a través de los teléfonos. Hemos podido ir mediando y madurando un proceso, ¿no es cierto?, del uso de las tecnologías, pero a ustedes, ¿no es cierto?, como joven le llega todo al mismo tiempo, ¿no es cierto?, desde que son niños, ¿no es cierto?, le ponen la tableta o el teléfono para dejarlos tranquilos, ¿no es cierto? Yo he visto muchos papás, ¿no es cierto?, que los niños están aburridos, llorando, ¿no es cierto?, le pasan el teléfono, juégate el jueguito, ¿no es cierto?, y déjate de molestar, ¿cierto? Y es una gran tentación, pero al mismo tiempo un peligro, ¿no es cierto?, porque en el fondo, ustedes saben, ¿no es cierto?, navegar pueden llegar en 3 o 4 clics, como mis hijos suelen hacer, ¿no es cierto?, a cosas que son indebidas, ¿no es cierto?, que no son buenas para los niños que vean, ¿no es cierto?, en cierto aspecto, y por eso es importante que también nosotros como adultos estemos conscientes que tenemos que mediar este proceso, y no, ¿no es cierto?, porque nos pongan una etiqueta de inmigrantes digitales, ¿no es cierto?, tenemos que renunciar a algo que es fundamental, ¿no es cierto?, que es mediar cualquier tipo de aprendizaje, ya sea el aprendizaje de la red o el aprendizaje, ¿no es cierto?, de un contenido específico. La otra, ¿no es cierto?, está el tema del síndrome de copiar y pegar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ustedes, no sé si ya, aquí a lo mejor voy a cometer una infidencia, ¿no es cierto?, a los profesores, ¿no es cierto?, le va a dar a lo mejor algún poco de tirre lo que voy a decir, pero ¿no es cierto?, existe el rincón del vago, ¿no es cierto? Ustedes ya lo descubrieron seguramente, no sé, hace tiempo. El tema de las tareas, ¿no es cierto? Cuando uno le da una tarea, ¿no es cierto?, a un profesor le da una tarea a alumnos como ustedes tienen la esperanza de que los alumnos investiguen, ¿no es cierto?, que existen distintas fuentes, ¿no es cierto?, de que hagan un montón, pero lamentablemente existe Yahoo Respuesta, ¿no es cierto?, existe la Wikipedia, existe el Rincón del Vago, que además tiene las tareas hechas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si nosotros damos tareas que sean así, ¿no es cierto?, de simplemente recolectar información, eso ya está hecho, ¿se fijan? En el fondo, ¿cuál es el síndrome que yo hablo de copiar y pegar? Es que falta un juicio crítico, ¿no es cierto?, la confiabilidad de la información, lo que decía anteriormente. Un blog escrito por una persona cualquiera, ¿no es cierto?, tiene la misma credibilidad, ¿no es cierto?, que el Science, que el Nature. Ustedes tienen que aprender a distinguir entre esas cosas. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que si yo copio y pego, ¿no es cierto?, no hay ninguna elaboración de la información, yo no comprendo la cosa que estoy tratando, el tema que estoy tratando de elaborar, y por lo tanto también hay un desafío hacia los maestros, ¿no es cierto? Ya no podemos dar tarea que signifique simplemente generar el ensayo de algo, porque eso ya está escrito, ¿se fija? Y tampoco tenemos que exagerar, ¿no es cierto?, de dar tarea que significa prácticamente hacer una tesis de magíster, ¿no es cierto? Yo he visto algunos en el caso de algunos libros, incluso textos de estudio, que piden unas cosas tan elaboradas que básicamente parece que fueron tesis, ¿no es cierto?, de magíster o de doctorado, ¿no es cierto?, con relación a toda la información que hay que usar y elaborar. No caemos en ninguno de los dos extremos, pero ciertamente hay que repensar el hecho, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, trabajamos ahora lo que significan las tareas, ¿no es cierto?, y la elaboración de material por parte de los alumnos, que significa, ¿no es cierto?, tratar de entender, ¿no es cierto?, lo que estamos aprendiendo. Bueno, ¿podemos ignorar todo esto? ¿Podemos seguir metiendo la cabeza dentro de...? No, la verdad es que no podemos ignorar todo esto. Bueno, ¿y qué hacemos, no es cierto? No podemos, ¿no es cierto?, quedarnos de brazos cruzados y en llamas, ¿no es cierto?, esperando, ¿no es cierto?, que esto mágicamente se solucione, ¿no es cierto? Tenemos que tomar carta en el asunto. Y lo que quiero discutir ahora es algunos ejemplos de cómo en el fondo estas tecnologías son, por un lado, una amenaza, ¿no es cierto?, y una oportunidad a la vez. Son una amenaza, ¿no es cierto?, porque como les mencionaba antes, son un multiplicador de efectos, tanto positivos como negativos. Si no las sabemos utilizar correctamente, distraen, ¿no es cierto?, niños, ¿no es cierto?, y algunas evidencias que nosotros tenemos respecto a un trabajo conjunto que hicimos con investigadores de la Universidad Católica, es que algunas estudiantes, ¿no es cierto?, al usar esta tecnología, ¿no es cierto?, se distraen, ¿no es cierto?, y pierden el tiempo en vez de estudiar, ¿no es cierto?, se dedican, ¿no es cierto?, a Facebook, y no significa eso que Facebook y la red de comunicación sean malas, ¿cierto?, sino en el fondo uno, si la utiliza bien en ciertos contextos, pueden llegar a ser positivas. Pero hay que tener, ¿no es cierto?, la noción, ¿no es cierto?, de que las tecnologías, ¿no es cierto?, también pueden amplificar efectos negativos, y eso significa también, como les decía anteriormente, lo que les mostraba los resultados de PISA, es que tenemos, ¿no es cierto?, que esto puede producir efectos incluso negativos en el resultado del aprendizaje, porque amplifica, ¿no es cierto?, el hecho de que
si es que la gente no sabe usar la tecnología, ¿no es cierto?, puede darle un uso que, ¿no es cierto?, que no sea efectivo. También no es una cosa que sea fácil de usar, ¿no es cierto? Distrae de recursos, de logística, los proyectores, los computadores, ¿no es cierto? Es algo que recarga a nuestros maestros, ¿no es cierto?, que les genera trabajo adicional. Pero, como les menciono, abre enormes posibilidades y lo que quiero discutir con ustedes son algunas de esas posibilidades. ¿Qué oportunidades, ¿no es cierto?, la tecnología educativa enfrenta? Bueno, el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, nos permite utilizar nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto?, como por ejemplo el aprendizaje colaborativo, la sala de clase invertida, que ustedes muchamente han escuchado, ¿no es cierto?, los cursos masivos y abiertos en línea, ¿no es cierto?, de alguna forma, ¿no es cierto?, el liceo virtual, ¿no es cierto?, va hacia ese camino de los cursos, ¿no es cierto?, masivos abiertos en línea, los juegos, la gamificación, ¿no es cierto?, lo que se llama gamification, ¿no es cierto?, que ustedes lo ven al día a día, ¿no es cierto?, cómo puedo ganar, ¿no es cierto?, expertise, ¿no es cierto?, ciertos sellos, ¿no es cierto?, esos badges que, ¿no es cierto?, que nosotros nos ganamos porque tú eres experto en algo, ¿no es cierto?, y que nos dan un cierto sello de distinción respecto a cierto aprendizaje. Bueno, todos esos elementos son cosas que podemos aprovechar para motivar, para hacer más entretenido el aprendizaje. Pero ahora quiero mostrarle algunos ejemplos, porque esto es como, pucha, hablemos, pero quiero mostrarle algunos ejemplos, cómo la tecnología puede ayudar a aprender más y mejor. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aprendizaje, estamos hablando aquí de aprendizaje colaborativo. Yo desarrollé, trabajé en otra universidad amiga, ¿no es cierto?, del Consejo de Rectores, mucho tiempo también en temas de aprendizaje asistido por computador, y una de las cosas que nos pasaba, ¿no es cierto?, que el trabajo colaborativo en la sala de clases es algo que todo el mundo dice, todo el mundo habla, pero no es tan fácil de hacer. En este caso lo que tenemos aquí, por ejemplo, alumnos de primero y segundo año básico, ¿no es cierto?, que tenían que construir, por ejemplo, secuencias de números y tenían que construir esa secuencia, ¿no es cierto?, en conjunto. Un niño tenía una cierta cantidad de números, otro niño tenía otra cantidad de números, y tenían que compartir y colaborar, ¿no es cierto?, y saber qué número colocarlo en qué momento, ¿no es cierto?, y por lo tanto armar esa secuencia de números. También palabras, pueden ser sílabas, ¿no es cierto?, que tú puedes armar ciertas, a través de cada uno tiene su sílaba, ¿no es cierto?, puedes armar ciertas palabras. Y la pregunta es, ¿qué pasa en la sala de clases muchas veces cuando tratamos de hacer una actividad como esa, solamente utilizando papel y material concreto normal, por decirlo así? Bueno, pasa eso, ¿no es cierto? Que cómo el profesor puede mediar, ¿no es cierto?, cada uno de los grupos, sobre todo si son grupos grandes, ¿no es cierto?, que están en la sala de clase. Evidentemente, si yo tengo eso dentro de la sala de clase, no voy a querer hacer actividades grupales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque si voy a tener un ring de boxeo, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, en cada uno de los grupos, ¿no es cierto? Y además que ya ahí podemos darse cuenta que las mujeres les pegan a los hombres, ¿no es cierto? Que otra consecuencia de esto, ustedes pueden ver que ningún profesor, ¿no es cierto?, puede querer tener eso dentro de la sala de clase. Otra cosa que pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta niñita, se supone que es un trabajo grupal, pero está sola haciendo eso. Ella se tomó, ¿no es cierto?, el material, puede haber sido también un niño, ¿no es cierto?, pero por su personalidad, por su elemento, se tomó el material y se puso a hacer eso sola. Eso no es aprendizaje grupal, ¿no es cierto? Los otros niños ahí miraban, ¿no es cierto?, cómo están haciendo, ¿no es cierto?, cómo ella está haciendo estas cosas. Pero con la tecnología tenemos la oportunidad de mediar, ¿no es cierto?, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la tecnología impone una cierta regla, ¿no es cierto?, que los niños no pueden escapar. En este caso, lo que quiero mostrarles es que esto está hecho con agenda electrónica, ¿no es cierto?, en su momento, que era muy similar a los smartphones de hoy. Y el tema es que cada niño, ¿no es cierto?, tiene la representación, en este caso, del tablero que les mostraba anteriormente, cada uno de sus computadores, y por lo tanto tienen esa representación compartida. Yo no puedo coaccionar a mi vecino, ¿no es cierto?, no le puedo quitar, ¿no es cierto?, el tablero, ¿no es cierto?, no me puedo poner a pelear, sino la interacción y la regla de la interacción hace, ¿no es cierto?, que los niños se vean obligados a colaborar, y por lo tanto no tenemos ese ring de boxeo, ¿no es cierto?, que tenían los niños y que teníamos en el caso anterior, y por lo tanto además podemos hacer una actividad, ¿no es cierto?, que realmente logre, ¿no es cierto?, el objetivo que nosotros queríamos. Y ahí tenemos grupos grandes, imagínense, tenemos un grupo de 5 niñas en este caso, que están trabajando ordenadamente, el sistema le da feedback, porque además si tú ordenas una palabra y es una secuencia de números,
El cartón no te dice nada, ¿no es cierto? No te dice si está bueno, si está malo, ¿no es cierto? Trata de nuevo, no te da pistas, ¿no es cierto? La oportunidad que existe aquí es tremenda por el hecho, ¿no es cierto?, de que hay una cosa que es de alguna forma activa y no pasiva, ¿no es cierto?, como en el caso anterior, y por lo tanto podemos tener que los niños están trabajando ordenadamente. Usted puede decir, pucha, ¿sabes qué? Los niños están aquí para la foto. Al principio cuando uno los graba, ¿no es cierto?, están todos así como contentos y en el fondo simulando, ¿no es cierto?, portarse bien, pero después al rato se olviden de la cámara. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, que cuando estaban peleando hace rato que se habían olvidado de la cámara, ¿no es cierto?, de que daba lo mismo, ¿no es cierto?, del show que estaban dando hacia la cámara, y por lo tanto eso es auténtico, ¿no es cierto? Se da, ¿no es cierto?, que los niños colaboraron de forma más... ¿O ustedes nunca se pelearon en la sala de clase? Otra cosa que vemos también con la gente de enseñanza media, ¿no es cierto?, es que, y la gracia que tiene este sistema, y ustedes ven aquí al profesor al fondo, tenemos, ¿no es cierto?, aquí el profesor que va recibiendo información en línea de lo que están haciendo los distintos grupos. Entonces el profesor no está a ciegas con respecto a lo que está trabajando en los distintos grupos, sino que está recibiendo información y por lo tanto puede ir a apoyar a los grupos que se están quedando atrás. Esto es peligroso, ¿eh? Sí, me voy a acoplar en cualquier momento con cualquier micrófono. Puede ver cuáles son los grupos, ¿no es cierto?, que está trabajando, que se están quedando atrás, que tienen muchas respuestas negativas y por lo tanto puede ir a ayudar y saber, ¿no es cierto?, qué está pasando. Esto tiene un sistema que es una especie de matriz, que, ¿no es cierto?, que va viendo las distintas preguntas que van resolviendo los alumnos y puede ver, por ejemplo, si es que hay una pregunta en que en particular a todos los grupos les cuesta. Y por lo tanto puede decir el profesor, ¿sabes qué? Puede parar la actividad y puede decir, ¿saben qué? Repasemos el contenido, ¿no es cierto?, que estamos haciendo porque es necesario, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que la clase, ¿no es cierto?, no ha entendido un cierto concepto, es importante reforzarlo, o puede ir a un grupo específico, ¿no es cierto?, y contar, y por lo tanto el profesor tiene una retroalimentación, recibe una cantidad de datos que nos permite, ¿no es cierto?, en el fondo tener una clase que sea más significativa para los alumnos, porque los alumnos pueden en el fondo aprender más de eso. Y finalmente, un ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, en Inglaterra, vamos a ver si funciona este video, funcionó, que estos niños no colaboran entre ellos. Las máquinas asignan aleatoriamente el trabajo de los grupos. Y ustedes ven aquí que hay un niño de color y aquí este niño blanco, ¿no es cierto? Y este niño no se juntaba con este otro. ¿Por qué no? Pues yo no me voy a juntar con ese niño. Pero como la máquina, ¿no es cierto?, que asigna aleatoriamente los grupos y tú no le puedes decir, oye, profesor, ¿sabes qué? Siéntame con este niño porque yo no quiero, ¿no es cierto? No, porque ahí tú le puedes decir, ¿sabes qué? La máquina lo asignó y así es, yo no puedo hacer nada, ¿te fijas? Y tú obligas a colaborar con gente que no trabaja normalmente. Uno puede decir, ¿sabes? Esto es un caso extremo, ¿no es cierto? En el sentido de que, pucha, que es un tema racial, una cosa que no, esto en Inglaterra. Pero también tiene que ver con niños que algunos son amigos en la sala de clase, ustedes saben que se producen distintos, hay algunos que son más, ¿no es cierto?, más amigos que otros, pero si se juntan lo mismo siempre, no hay otro punto de vista que yo pueda conocer, ¿no es cierto? No me ayuda a acercarme al compañero. Y esta tecnología también ofrece una oportunidad para cerrar estas brechas también, no solamente la brecha, ¿no es cierto?, por decirlo así, de uso-aprendizaje, sino también la brecha que significa, ¿no es cierto?, también conocernos y disminuir las brechas sociales que hay dentro incluso de la sala de clase. Para ir más rápido, ¿no es cierto?, la gracia, ¿no es cierto?, que nos ofrece este sistema de sala de clase invertida está el hecho de que el modelo tradicional nos dice, pucha, el profesor aquí como yo le estoy dando unas clases positivas, ¿no es cierto?, y menciono ciertas cosas y ciertos conceptos. El modelo de clase invertida hace que ustedes, por ejemplo, pudieran estudiar esas cosas en la casa a través de un video, a través de distintos material, como el que ofrece el liceo virtual, ¿no es cierto? Y le ofrece la oportunidad al profesor de ocupar ese tiempo en la clase que usaría, ¿no es cierto?, enseñando en la sala de clase, a hacer otro tipo de actividades, actividades de investigación, actividades, ¿no es cierto?, de trabajo grupal, en el fondo que los alumnos pueden sacar mayor provecho. ¿Qué importancia tiene esto? Es que en el fondo que cuando uno data una tarea, y como uno no tiene mucho tiempo de corregirla, ¿no es cierto?, el feedback que puede dar es muy poco y por lo tanto al final las pruebas se transforman en una autopsia, ¿no es cierto? Pucha, tú no supiste algo, te puso un 2 y cómo tú en el fondo vuelves a aprender esos conceptos que no entendiste, ¿no es cierto? Al final eso pasa, ¿no es cierto? Y finalmente no es posible volver atrás. El hecho de tener una sala de clase invertida nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, concentrarnos, ¿no es cierto?, en lo que el alumno no entendió, porque el hecho de, básicamente el proceso de enseñanza, ¿no es cierto?, se realiza fuera de la sala de clase y por lo tanto lo que podemos hacer dentro de la sala de clase es un proceso de actividades, ¿no es cierto?, que nos permita saber qué está ocurriendo con nuestro alumno y por lo tanto tratar de reforzar los conceptos que no se entendieron, ¿no es cierto?, que no se aprovecha esa oportunidad porque estamos, ¿no es cierto?, ocupando gran parte del tiempo en lo que significa, entre comillas, pasar la materia versus, ¿no es cierto?, realizar actividades, ¿no es cierto?, como esta que permiten en el fondo discutir y aprender efectivamente, ¿no es cierto?, las cosas que estamos
aprendiendo. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, una sala de clase invertida, ¿no es cierto?, donde tenemos actividades, esta gente ya más adulta, ¿no es cierto?, que están haciendo, ¿no es cierto?, mapas, generando material concreto, ¿no es cierto?, una experiencia de aprendizaje que, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que es más de hacer, ¿no es cierto?, y por lo tanto, como es más de hacer, cognitivamente es más fácil de, ¿no es cierto?, de internalizar, ¿no es cierto?, uno más recuerda las cosas que enseña a otro, ¿no es cierto?, que hace, que con respecto a las cosas que, ¿no es cierto?, que aprende en una clase expositiva tradicional. Bueno, todos estos nuevos paradigmas, ¿no es cierto?, avanzan hacia aumentar la personalización y el compromiso del aprendizaje, ¿no es cierto? Podríamos llegar, ¿no es cierto?, hasta ajustar el ritmo, el enfoque y conectarnos con la experiencia e intereses del aprendiz, ¿no es cierto? Y a eso, la oportunidad que nos ofrece la tecnología es avanzar hacia la analítica del aprendizaje, lo que se llama en inglés el Learning Analytics. Y la analítica de aprendizaje tiene básicamente tres, ¿no es cierto?, tipos, ¿no es cierto?, que son la analítica predictiva, cuatro, no sé contar, predictiva, adaptiva, redes sociales y análisis del curso. Pero lo más interesante es esto, que a partir de la información que yo recopilo de las distintas actividades que realizan los alumnos a través de estas aplicaciones o elementos similares, yo puedo, por ejemplo, predecir la trayectoria del estudiante. Eso utiliza técnicas de inteligencia artificial y algo que nosotros estamos trabajando en el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Adiós. Pucha, me demoré mucho, se tienen que ir. Que nos permite, ¿no es cierto?, clasificar la trayectoria del estudiante y sobre todo eso nos permite levantar sistemas de alerta, ¿no es cierto?, que nos permiten en el fondo ver si un estudiante tiene, por ejemplo, un riesgo de no aprender cierto contenido, no aprender, ¿no es cierto?, incluso el riesgo de desertar, ¿no es cierto?, o de repetir un curso. Y eso nos permite en el fondo a los profesores tomar acciones correctivas de reforzamiento para analizar eso, ¿cierto? Adaptativas, ¿no es cierto?, que nos permiten en el fondo, por ejemplo, recomendarle al alumno otros mecanismos de aprendizaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, en vez de ver un video que enseña de una cierta forma, ¿no es cierto?, un cierto contenido, sabe decirle, pucha, de la forma que este alumno aprende, yo puedo recomendarle otro método, ¿no es cierto?, de otro video que vea ese mismo contenido de otra forma, y por lo tanto todo eso a través de la información que se recopila a través de la información que los alumnos hacen. Redes sociales, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo en una plataforma como en el liceo virtual, ¿no es cierto?, los distintos alumnos cooperan entre sí y uno puede detectar cuáles son los alumnos que cooperan más, cuáles son los alumnos que cooperan menos, y por ejemplo si hay ciertos alumnos que de alguna forma están aislados, ¿no es cierto?, del resto de sus compañeros, y por el fondo uno podría decir, ¿saben qué? Este es un alumno que a lo mejor nosotros necesitamos hacer ciertas cosas con él porque no interactúa, ¿no es cierto?, no postea, no tenemos idea qué está pasando con él y por lo tanto es importante, ¿no es cierto?, que de alguna forma, ¿no es cierto?, le demos más feedback. El impacto que está aquí, no quiero entrar más en detalle en esto, en el fondo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo, ¿no es cierto?, yo puedo utilizar cierta información de la analítica y aprendizaje, ¿no es cierto?, a distintos niveles, a nivel micro, ¿no es cierto?, en la escuela, ¿no es cierto?, como les decía, identificar a los estudiantes en riesgo y proveer intervenciones para mejorar ese nivel intermedio, ¿no es cierto?, apoyar la toma de decisiones más holística, ahí me equivoqué, más holística, ¿no es cierto?, a entender mejor el impacto de distintas variables, ¿no es cierto? Yo puedo considerar elementos que antes no tenía en vista y por lo tanto, dada la información que recopilo a través de las aplicaciones, puedo entender, ¿no es cierto?, que hay factores que yo puedo utilizar y que algo nosotros estamos haciendo con respecto a los factores los factores geográficos, ¿no es cierto?, que estamos utilizando nosotros en un proyecto de visualización de la inequidad que nosotros tenemos, que yo tengo en universidades. Y finalmente, al nivel macro, ¿no es cierto?, el tema de cómo esto genera información para las políticas públicas, ¿no es cierto?, cómo podemos, ¿no es cierto?, en el fondo, a partir de entender cómo nuestros alumnos aprenden, mejorar, ¿no es cierto?, la toma de decisiones, ¿no es cierto?, o generar ciertas políticas públicas que puedan apoyar, ¿no es cierto?, mejor, ¿no es cierto?, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí los quiero invitar un poquito a soñar. Yo tengo un sueño en el fondo que ¿no es cierto?, esta es la analítica de aprendizaje y lo que les estoy mostrando, ¿no es cierto?, una panorama general, ¿no es cierto?, lo que significan los algoritmos predictivos, en este caso la deserción escolar. Aquí les muestro Santiago, donde muestro los distintos, ¿no es cierto?, por los distintos tipos de colegios, ¿no es cierto?, cuáles son, ¿no es cierto?, los alumnos que podrían desertar, en qué colegios se encuentran, en qué comuna viven, etc. Yo me imagino un siguiente mundo, un mundo en el cual nuestros alumnos no tengan texto de estudio, trabajen con los profesores, pero tengan aplicaciones. Y esas aplicaciones de alguna forma recolecten información. Una información que podemos asociar a cada estudiante, en forma anónima, ¿no es cierto?, personalizada y que puedan entender cómo aprenden nuestros estudiantes. Si podemos colectar esa información, que pueden ser de tipo de aplicaciones de tipo formativo, no necesariamente una prueba, ¿no es cierto?, sino aplicaciones formativas en las cuales yo puedo ir desarrollando distintos conceptos, puedo ir viendo las trayectorias de los estudiantes, dónde se equivocan,
puedo en el fondo recolectar información en línea y puedo en el fondo entender cómo cada uno de los alumnos de cada una de las ciudades, de cada uno de los lugares de Chile van aprendiendo y van avanzando. Y puedo entender en el fondo qué alumnos se van quedando atrás, en qué elementos se van quedando atrás, y puedo diagnosticar por alguna forma las brechas, ¿no es cierto?, de aprendizaje que se van produciendo en los distintos sectores. Si yo tengo eso, ¿para qué necesito evaluar a nuestro alumno constantemente con pruebas estandarizadas? ¿Para qué necesito el CIMSE? Si yo podría tener una información en línea, ¿no es cierto?, de toda la información. No estamos diciendo que el CIMSE, ¿no es cierto?, no se necesita información que nos alimente de cómo hacer políticas públicas, pero se podría hacer de otra manera. Otra información que, ¿no es cierto?, que no agobie a nuestras escuelas, que no agobie a nuestros profesores, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, compensar en la prueba, sino también de recoger información en forma automática y nos permite generar datos para las políticas públicas. Por eso es muy importante entender, por ejemplo, si es que los alumnos no saben aprender fracciones, por dar un ejemplo, y es un problema generalizado en todas las regiones del país, yo podría decir, ¿saben qué? Necesito de alguna forma apoyar más a mis profesores en enseñar las fracciones, puedo generar políticas, ¿no es cierto?, para pensar en cómo con la Facultad de Educación podemos trabajar en conjunto para desarrollar nuevas metodologías, ¿no es cierto?, y enfatizar este problema, ¿no es cierto?, de la formación docente de cómo enseñar fracciones. Toda esa información y toda esa riqueza nos da el potencial de la analítica de datos y algo que nosotros no podríamos tener si no tenemos la tecnología de información. Hacer eso en papel es muy difícil, ¿no es cierto? El CIMSE es algo que ahora se aplica en papel, ¿no es cierto? Costoso, dificultoso, ¿no es cierto? Podemos buscar métodos que estén alineados con lo que está pasando en la sala de clase, pero sin alienar, por decir así, la sala de clase, ¿no es cierto? Que la gente no esté preocupada de la evaluación, sino que sea algo que fluya en forma natural, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo a partir del trabajo diario con los estudiantes. Bueno, como conclusión, como para terminar, ¿no es cierto?, y no se me vaya más gente, quiero decirles, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos buscar con la tecnología. Deberíamos buscar que todos estos temas que vemos aquí, estos nombres que le ponen a las cosas, vayan desapareciendo, ¿no es cierto?, que no hablemos de e-learning, de TIC, de transformación, sino que finalmente lo que trabajemos y que lo que pensemos en hablar es no de la tecnología en educación, sino fundamentalmente de la tecnología de la educación. Y que, ¿no es cierto?, que la tecnología al final sean como las gafas, ¿no es cierto?, que sean necesarias, ¿no es cierto?, que nos permitan ver mejor, pero, ¿no es cierto?, en algún momento no olvidemos que las tenemos puestas, ¿no es cierto? Y la tecnología de alguna forma tiene que avanzar a eso, algo que no sea un tema, ¿no es cierto?, que lo utilicemos como herramienta, así como utilizamos, ¿no es cierto?, la silla, el pizarrón, porque nosotros hablamos de tecnología basada en pizarrón, ¿no es cierto?, no hablamos de tecnología basada en silla, incluso hablamos de tecnología basada en oxígeno, ¿no es cierto?, porque todos necesitamos oxígeno para respirar, sea algo transparente que nos permita en el fondo avanzar y utilizarlo como una herramienta más dentro de la sala de clases. Muchas gracias.